Categoría 3. Madre mía, aparta. 102 euros. Flipas. Mierda, tío. Tu optimismo. Madre mía. ¡Viva la France! Mira, tío. Casi el doble de lo que he dicho. Esta mierda, tío. Esta gente de los gobiernos quieren que nos quedemos en casa porque está empezando a ser prohibitivo esto de... 102 euros y hemos hecho que 300 kilómetros como mucho. Bueno, entre el precio de la gasolina, que aquí en Francia está sobre los 2 euros, y los peajes de la telita, y todavía nos quedan. ¿Tienes? Bájate de esto. Está más dura. A ver qué tal está la French Baguette de área de servicio. Acabamos de parar, comprar un poco de pan, traemos jamón del bueno y a ver si se nos pasa un poquito el disgusto. Espera. El disgusto de los 102 euros. Perdón que se me ha parado de grabar. Decía que a ver si se nos pasa el disgusto de los 102 euros que acabamos de pagar de un solo peaje. Yo voy a mirar a ver si hay... Nos quedan 400 kilómetros, a ver si hay algo sin peajes Ruta alternativa. que sea decente. Y si quieres un plátano, mira, 2 euros con 10. Un Sí, plátano. hombre. ¿La unidad? La unidad. Esta gente está loca. Está claro que no quieren que viajemos por Europa. Vamos, está claro que está prohibido viajar por Europa. ¿Qué hay de menú, David, para hoy? Pa amb tomàquet, amb pernil salat. Ya me gustaría si tuviéramos Buah. tomate. Pues pan con jamón. ¿Pan con pan? Eso siempre me lo dice Hacemos mi el padre. bocata y seguimos. Que si no, Sí. llegaremos muy tarde. Mirad a quién tenemos ahí abajo. La Torre Eiffel. Y esto es París. Bueno, pues estamos casi sin gasolina. Y ahora nos dicen, bueno, que no hay gasoil. Qué Pues no hay bien. gasolina. Venga, seguimos. Esto ya es lo último que necesitábamos. No encontramos gasolinera. Las que hemos ido están cerradas. Una que estaba abierta no tenía gasoil, estaba agotado. Y aquí, pues, parece que está abierto, pero no hay nadie. No hay surtidores. Joder, tío. ¿Te dice cuántos kilómetros nos quedan para hacer? No sé. Ja està. Primer títol amb Xavi a la banqueta. Ja està, ja no hem de parlar de l'abril ¿Eh? 2021 quan tu maneres. No creo que podem. No se podrá pagar con tarjeta normal. ¿Es una tarjeta? Pues venga. Pues nada. Otra. Nos metemos en la autopista. Sí, qué remedio. Bueno, pues hemos comprobado 5 gasolineras y las 5 están cerradas o eran solo para camiones, iban con código. Y nada, volvemos para la autopista. Media hora perdida. Media hora, más de media hora perdida. Y son ya las 10:15 de la noche. Bueno, pues al final hemos podido poner gasolina, estamos poniendo gasolina aquí en la autopista a 2,0. Sembla que em diu que no és possible imprimir el tiquet. Joder, macho. Mira un altre lloc. ¿Qué? Pues no se puede imprimir el tiquet. ¿Qué haces?
Creo que no cerrado bien la puerta. No sé. Venga, va, que a la 10ª va la vencida. Y vamos a aprovechar para de paso vaciar las aguas grises, que quedaba algo creo, y así ya nos aseguramos que llegamos vacíos del todo de todos los depósitos. Y acabamos de llegar a Bélgica. Bueno, no habéis visto nada, ¿verdad? Pero bueno, ya os lo digo yo, que allí había el cartelito de Bélgica. Ya queda menos. 74 kilómetros, una horita. Pues aquí estamos. Vemos que este puede ser nuestro barco. Y nada, en principio no creo que nos dejen dormir aquí, pero hemos querido venir a ver dónde estaba exactamente y a ver si hay horarios para mañana. Pero bueno, vamos a ver. Bueno, pues David baja un momento a mirar si hay algo en las oficinas. Y por aquí está a punto de pasar el tren. Hacía mucho que no veía unas barreras de estas que funcionaran. Al menos va súper lento. Más coches. Hemos visto el parking y hay bastantes coches. A ver si se para aquí y nos dejan incomunicados. Bueno, pues acabamos de decidir que vamos a dormir aquí. No hemos visto ningún cartel de que esté prohibido ni nada. Entendemos que esto es el parking de espera para mañana, perdón. Buenos días, son las 6 de la mañana y vamos a intentar iniciar todo el proceso con dos handicaps. Uno, que nos falta la etiqueta que va colgada en el coche. Y dos, no tenemos los originales de los pasaportes porque los tiene la embajada americana. Tenemos fotocopias y los DNIs, que estando en la Unión Europea, bueno, no sé, vamos a ver, deseanos suerte. Ah, que se me olvidaba, que está diluviando, así que chubasquero y para afuera. Bueno, pues estamos dentro de la terminal. Hemos conseguido el primer objetivo, que era escanear la fotocopia del pasaporte, porque no tenemos el original. Nos ha dado 2 tickets que suponemos que hay que dar a las señoritas que trabajan aquí. Hay unos camioneros, pero no hablaban inglés, así que no nos han podido ayudar. Y a partir de aquí ya vamos perdidos. Así que a ver si no se complica mucho la cosa. Esto es muy frustrante. El formulario que tenemos que rellenar no está en inglés. Y no hablamos ni alemán, ni flamingo, y no nos enteramos de nada. Teníamos que haber traído el vasco traductor. ¿Quién iba a pensar que en Europa no nos íbamos a entender? To scan this and then you can Stick it. yes and then you And can come back.
That's all. And this also in the glass, and this in the glass. We have to come back. You put it on the back of the En el tablier. car. Okay. Okay. We have to come back here when we leave, no? Yes, okay. In the rain. Yes. And the pin, This is the pin. Can we have 2 pins, please? No, one pin? You have 2 cars. No, one car. One car. Okay. Then you only need 1 pin. Okay. 1 control. Okay. You have to control this and the position of the car. Thank He you. knows you are coming. Thank you. Thank you so much. Espera. No, dintre la jaqueta. No caigui res, eh? Hi ha coses petites? No, no? No. Sí, bueno, tu poses i ho agafes així. Home, ja, però que no hi hagin piquets petits. Bueno, vamos al lavabo. Bueno, ahí que estaba el lavabo. Buah. Bueno, en principio lo tenemos medio hecho. Ahora falta, hay que hacer fotos de toda la furgoneta. Por fuera no sé cómo lo vamos a hacer. Irla a dejar, que está pues lejos de aquí, y volver caminando. Estará a 1,5 kilómetros más o menos. ¿Solo? Porque por la cara de la chica... Más o menos. Bueno, explicamos un poco lo que hemos hecho aquí para que no nos olvidemos. Llegamos ayer por la noche a la 1 de la mañana más o menos y al final decidimos dormir en el parking, aunque nos habían dicho que no se podía. No hay ningún problema, está lleno de camiones, los camioneros están en las cabinas y si hay sitio no hay problema. Estamos en el puerto de Zeebrugge, en la terminal donde nosotros embarcamos, que es NIK. Una vez esta mañana nos hemos levantado, vimos que abrían a las 6 de la mañana, nos hemos levantado y hemos ido para los edificios de la terminal. Hemos impreso un ticket para que nos atiendan, que está fuera. Una vez nos ha salido... una vez dentro hemos escaneado pasaportes, nos ha sacado 2 tickets. Con esos tickets, cuando nos ha tocado el número, hemos entrado y se lo hemos dado a la chica de recepción. Hemos empezado a hacer los papeles. Nos ha dado papeles para rellenar, hemos rellenado todo. No están en inglés ni en español. Y la chica, bueno, hablaba inglés. La que nos ha sacado después hablaba inglés. Pero sí. Nos ha dado todo y ahora tenemos que entrar en el puerto con un código, llevar los chalecos, ir a la zona de descarga, donde tenemos que dejar el vehículo. Nos tienen que venir a hacer una pequeña revisión y en principio tendremos que volver de vuelta andando, que el puerto es súper grande y tendremos como 2 kilómetros y no nos encontramos a nadie y ya está, y estará todo hecho y así ya podremos Hay que volver. pegar una etiqueta que nos ha dado en el cristal una vez nos lo hayan escaneado. Otra etiqueta creo que hay que dejarla aquí en el salpicadero. Y ya os explicaremos también los pasos previos a hacer a todo esto, pues buscar la compañía, los calendarios, horarios, que no es fácil. Ya os vamos a explicar un vídeo con todo esto. ¿Algo más? Y Nos nada vamos. más, manos a la obra. A recoger todo, a acabar de limpiar. Lo recogemos ahí, ¿no? Aquí. No, lo recogemos aquí porque nos están esperando. Pues venga. Venga. Ahora David está intentando abrir aquí, que es donde están las segundas baterías, para poder desconectarlas. Es increíble la logística que hay. Al lado y lado,
coches y coches y coches y coches y camiones. Y todo esto que estamos haciendo tenemos que volver andando y con lluvia. A no ser que un camionero nos vuelva para la puerta. 3,5 kilómetros. A ver si le damos pena a alguien y nos lleva de vuelta. Porque si no, hasta las 7 de la tarde no tenemos el vuelo. Y si tenemos que estar todo el día mojados, empapados, vamos. No nos salvamos del resfriado seguro. Ya tenemos el mar aquí enfrente. Y teóricamente ahora tiene que venir alguien. Igual es este señor. Sí. Hello. No working with the rain. Always problems, always problems. Not the first time somebody closes. You can take pictures. I put the label. Okay. You wait for taking. Okay, and how do we go back? You No, don't, you walking. don't have to go all around. This is Straight. Wait, and you come at the office. I'm sorry, but there is no No problem. I'm gonna stop somewhere. I don't know. Please, please. Yes, I know. Yeah, you can always try. Eh? Take a picture when the sticker is done. When the sticker Okay. is on, then you are sure. Bueno, ahora sí que sí, nos despedimos. Furgoneta, te vemos en Los Ángeles. Enterita si puede ser. Venga, A caminar. nos vamos de excursión. Adiós, adiós, furgoneta. Te vemos en Los Ángeles. Mira, hermanas pequeñas de la nuestra. Pues a la altura. Hace mucho frío, mucha lluvia. Tenemos 3 kilómetros que son... no, 4 kilómetros. Casi una hora caminando. Si algún alma caritativa no nos para. Bueno, pues estos chicos nos los hemos cruzado. The shuttle bus. Yes. Shuttle bus. I've seen. Normally we don't do that, eh? Yeah, I know. Not allowed. Thank you so much. Normally you can drive 30 an hour, but there's It's crazy, dude. It's huge. Estos chicos que trabajan aquí se han dado la vuelta y nos han llevado. Creo que les hemos dado mucha pena. Estaba lloviendo bastante. Mucho frío. Ahora, ¿a dónde vamos a ver? Aquí a llamar un taxi. Ah, vale. Y suerte que hemos venido pronto porque ahora está lleno. Bueno, hemos conseguido un Uber. Está todo... hace mucho frío. No me siento las manos y ahora vamos camino a Brujas para coger el tren hasta Bruselas y ahí tenemos el vuelo a las 7 de la tarde. Llegamos a las 9 ¿Quién nos viene a buscar? y tendremos que coger el tren hasta casa con transbordo en Barcelona, por lo que contamos llegar a casa entre 11 y 12 de la noche. Acabamos de llegar a la estación de tren de Brujas. Hemos comprado ya el billete de tren hasta el aeropuerto de Bruselas. Estamos ultra congelados, ultra mojados y vamos a comprar un café caliente o algo y en 15 minutos sale el tren. Starbucks. Here we go. Bueno, pues al final lo de embarcar la furgoneta, de dejarla ahí, ha sido más fácil de lo que nos esperábamos. Ha ido todo sobre ruedas, bastante rápido, a pesar de la lluvia y bueno. Y nada, ya en el tren
Camino a Bruselas, A las 12 en el aeropuerto. 12 en el aeropuerto 7 horas. y 7 horas en el aeropuerto esperando. Ahora mismo nos acaba de mandar un mensaje la gente que acaban de cambiar el barco. Piensa que hace 2 horas Hora y media le hemos dejado. que acabamos de dejar el barco y ahora nos dicen que lo han cambiado por otro. A ver qué pasa, porque claro, la etiqueta pone otro barco ahora, el nombre. Es que precisamente estaba traqueando el barco a ver dónde estaba y me lo veo que está en el estrecho de Gibraltar y está yendo para Grecia, creo, o está leyendo a la derecha. Y digo, ¿cómo puede ser? Si es imposible. Y nos acaba de llamar que ha pasado esto. Que cambian el barco. Bueno, y además este barco nuevo tiene 50.000 paradas en Panamá, para Panamá y Colombia. creo. Colombia, para... Panamá, Colombia, México. Y el otro iba directo. La última parada de Europa era Southampton y iba directo a por Juemene, que es donde vamos. Eso significa más A ver posibilidades dónde de que está pasen cosas. El nuevo barco. Ahora con el... Estamos traqueando. Lo tenemos aquí, pues lo tenemos justo enfrente de... Será, supongo, primero a Hamburgo y después ir a Bélgica. A mí lo que no me cuadra es que llegue el mismo día, teóricamente, un día más tarde, con todas las paradas, yendo a Bueno, Hamburgo. ya estaba... A ver si lo tengo, ya lo he quitado. Bueno, tenía... En el calendario estaba previsto que en 2 días de diferencia había 2 barcos que iban al mismo sitio. Cosa rara. Pero bueno. Y aquí estamos, a punto de coger el avión, completamente reventados. De días durmiendo súper poco, mucho estrés, muchos kilómetros, muchos vuelos, muchos trenes. Así que nada, un poquito de descanso, porque esto no para.